Me llamo Aaron Collins, tengo 29 años y soy fotógrafo freelance. Vivo en Austin, Texas. Mis días transcurren en silencio, recorriendo calles soleadas y ventosas, yendo de una sesión a otra. La vida es tan simple que, a veces, no sé si realmente estoy viviendo o solo existiendo de forma mecánica. No tengo familia propia ni amigos cercanos, solo mi vieja cámara que me acompaña día tras día. Por las noches regreso a mi pequeño y húmedo apartamento y me siento durante horas frente a la pantalla editando fotos, en un silencio tan profundo que casi puedo oír cómo el tiempo se escurre. Ese día, una tarde de finales de otoño, cuando el clima de Austin era suave y una brisa ligeramente fría recorría el aire, decidí pasar por el supermercado de siempre, el de la esquina, para comprar unas cuantas cosas. Solo leche, pan y algunas verduras, lo básico para sostener la existencia. En ese momento, mi mente seguía flotando tranquilamente en el ritmo de mi vida solitaria, sin esperar nada más que una compra rápida para volver a casa y continuar trabajando. El supermercado estaba más lleno de lo habitual. El sonido de los carritos rodando sobre el piso de baldosas, las charlas y risas de las amas de casa y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde la panadería llenaban el ambiente. Empujaba mi carrito viejo, abriéndome paso entre los pasillos estrechos y los estantes altos, tratando de concentrarme en mi lista mental de compras. Entonces, en medio de la multitud apresurada, desde la distancia, vi una figura. Una mujer de alrededor de mediados de los 50, delgada, de porte esbelto, con el cabello blanco como la nieve, recogido con pulcritud, caminando despacio y con gracia. Mi corazón pareció detenerse. No podía ser. Se veía exactamente como mi madre, Elizabeth Collins, la mujer que había fallecido 2 años atrás en un accidente automovilístico que aún no lograba aceptar. Me quedé paralizado en medio del pasillo, apretando el manillar del carrito con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una ola de shock me golpeó, arrasando con cualquier pensamiento lógico. Mi madre, con su sonrisa cálida, sus manos ásperas por años de trabajo doméstico, su voz suave que siempre me había consolado en noches largas y solitarias. Los recuerdos de sus últimos días regresaron con intensidad, como una película vieja rebobinándose. Lo recuerdo con claridad. 2 años atrás, yacía en una cama de hospital, su cuerpo frágil tras el accidente, pero sus ojos aún llenos de amor. «Aarón, hijo mío, estaré bien», susurró, acariciándome la mejilla. Ella lo había sacrificado todo por mí. Trabajó en 2 empleos para pagarme los estudios y me protegió de los arrebatos de ira de mi padre. Era mi pilar, la única luz de mi vida. Y de pronto ya no estaba, dejándome un vacío interminable. Permanecí inmóvil unos segundos, intentando convencerme de que estaba equivocado. Es solo una coincidencia, Aaron. El mundo está lleno de personas que se parecen, me repetí en silencio. Pero el vacío y el dolor en mi pecho hicieron que mi respiración se acelerara, como si alguien me estuviera apretando el corazón. El pulso me martillaba. Un sudor frío me recorrió el cuerpo pese al aire fresco del supermercado. Las piernas me temblaban, como si fuera a desplomarme. La gente pasaba a mi alrededor sin preocuparse, con sus carritos llenos. Para mí, el mundo se había reducido solo a ella. Estaba escogiendo fruta en la sección de verduras, sosteniendo una manzana roja y girándola para comprobar si estaba madura. Esa postura era tan familiar. Mi madre hacía exactamente lo mismo, siempre cuidadosa con cada alimento. Instintivamente empujé el carrito hacia ella, sin apartar la mirada. Intentaba encontrar algún detalle distinto que me tranquilizara. Tal vez las arrugas alrededor de los ojos o la forma en que sostenía la canasta. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Cada paso era una lucha interna. Pero el dolor por haber perdido a mi madre y la soledad acumulada durante 2 años me impedían detenerme. Recordé las noches interminables después del funeral, sentado solo en mi habitación, mirando su retrato y llorando hasta quedarme sin lágrimas. Mi padre, Frank, se había vuelto a casar rápidamente con Beverly, y su vida parecía haber seguido sin ningún vacío. ¿Y yo? Yo seguía atrapado en recuerdos que no se desvanecían. Cuanto más me acercaba, más cada gesto suyo me hundía en la confusión. La manera de elegir los productos, inclinar la cabeza para leer las etiquetas, quedarse largo rato mirando algo antes de decidir ponerlo en la canasta.
Todo era dolorosamente familiar. Mi madre era igual, siempre midiendo cada gasto, ahorrando cada centavo. Tenía la garganta seca. Las manos me temblaban mientras empujaba el carrito. Estaba justo delante de mí, a solo unos pocos metros. Incluso percibí un leve rastro de perfume, exactamente el aroma que mi madre solía usar, una fragancia barata pero cálida de la tienda del barrio. No puede ser, pensé. Pero mi corazón gritaba que era ella, de carne y hueso. Las emociones reprimidas finalmente me superaron. No pude soportarlo más. «¡Mamá!», grité de repente, con la voz temblorosa, olvidándome casi por completo de dónde estaba. El grito resonó en el supermercado ruidoso y varias personas cercanas se giraron a mirar. La mujer se detuvo un instante, como si alguien la hubiera jalado hacia atrás. Se dio la vuelta y me observó con atención, sorprendida por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba una sonrisa, un abrazo, cualquier señal de que aquello era un milagro. Pero entonces habló, con voz baja, clara y firme. «Disculpe, ¿me acaba de llamar mamá?». Esa voz era completamente desconocida. No era el tono suave y cálido de mi madre, el que canturreaba viejas canciones de cuna. Era la voz de una mujer fuerte y segura, sin titubeos. De inmediato noté la diferencia. Observé con más claridad sus ojos afilados, su porte sereno, casi empresarial, y la elegancia de su ropa, un abrigo de lana de buena calidad, zapatos de cuero bien pulidos. Nada que ver con mi madre, una mujer sencilla, de ropa gastada, que siempre sonreía pese a las dificultades de la vida. Ese contraste me devolvió a la realidad de forma cruel. Me di cuenta de que el dolor había nublado mi razón, de que era solo una desconocida que se parecía a mi madre. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero me contuve. «Lo siento, señora», balbuceé con la voz quebrada. «Se parece muchísimo a mi madre. Ella falleció hace 2 años». No quise molestarla. Ella me miró un momento, sus ojos se suavizaron ligeramente, pero no dijo nada más. Luego se dio la vuelta y empujó su carrito hacia la caja. Sin embargo, en ese breve instante, cuando su mirada pasó sobre mí, hubo algo indefinible. No era lástima, sino curiosidad o quizá reconocimiento. Me dejó congelado, con la sensación de que aquel encuentro aún no había terminado. El corazón seguía acelerado y una inquietud vaga empezó a colarse en mi mente. Me quedé allí, en el pasillo, viendo cómo su figura desaparecía poco a poco entre la multitud. La gente continuó con su vida, pero para mí el mundo acababa de ponerse patas arriba. ¿Por qué se parecía tanto a ella? ¿Por qué esa mirada me había recorrido la espalda como un escalofrío? Intenté terminar mis compras, pero las manos me temblaban al sostener la cartera. De vuelta en casa, me dejé caer en el sofá, con la cámara tirada a un lado sin cuidado. Los recuerdos de mi madre regresaron una vez más, pero esta vez mezclados con la imagen de aquella mujer extraña. Me pregunté si estaba perdiendo la razón por el dolor o si aquello era una señal de algo más grande. Esa noche no logré dormir. Me quedé despierto escuchando el viento de Austin susurrar afuera de la ventana, y esa sensación de anticipación se aferró a mí sin darme tregua, como una advertencia de lo que estaba por venir. Al día siguiente desperté bien pasado el mediodía, con ojeras profundas y la cabeza pesada, como rellena de algodón. Ni siquiera el café negro bien cargado ayudó mucho, solo hizo que el corazón me latiera más rápido, como recordándome aquel momento en el supermercado. Miré a mi alrededor en el diminuto apartamento. Las fotos colgaban desordenadas en las paredes, muchas de ellas de mi madre cuando yo era pequeño, siempre sonriente pese a lo dura que había sido su vida. «Mamá, ¿qué estoy pensando?», murmuré, acariciando suavemente el marco. La decisión llegó de repente. Necesitaba visitar a mi padre. Tal vez volver a Sugarland, respirar ese aire familiar, me ayudaría a apartar el caos de mi mente, aunque fuera por un tiempo. Preparé algunas cosas básicas, metí la cámara en la mochila por instinto, como siempre, y salí a la carretera sin pensarlo más. El viaje de Austin a Sugarland dura unas 3 horas, pero ese día se me hizo eterno. La autopista abierta, flanqueada por campos verdes y el inmenso cielo de Texas, pasó desapercibida para mi mente distraída. La imagen de aquella mujer se repetía una y otra vez en mi cabeza,
como una película atascada. Mezclados con ella, venían los recuerdos de mi madre, su sonrisa radiante cuando la fotografiaba en la cocina, su abrazo apretado después de un día agotador, su susurro de tú eres todo para mí antes de dormir. Ahora esos recuerdos se sentían distorsionados, como cubiertos por una niebla. ¿Por qué se parecía tanto? ¿Y esa última mirada, qué significaba? ¿Lástima o un secreto? La inquietud sin nombre crecía dentro de mi pecho, obligándome a apretar el volante hasta que se me entumecían las manos. Encendí la radio para distraerme, pero las canciones country melancólicas solo empeoraron todo. Cuando llegué a Sugarland, el sol ya se inclinaba hacia la tarde, pintando las casas tranquilas del vecindario con tonos rojizos. La casa de mi padre estaba igual que siempre, una vivienda de 2 pisos, modesta, con el césped bien cuidado. Frank Collins, mi padre, abrió la puerta con su sonrisa habitual, aunque noté que estaba más envejecido, con el cabello más gris y los ojos cansados. «Aarón, hijo, vienes de visita sorpresa», dijo, dándome una palmada en el hombro, con un tono cálido pero algo forzado. Dentro, Beverly, mi madrastra, estaba ocupada en la cocina. Era unos 10 años menor que mi padre, con el cabello rubio brillante y ropa elegante que siempre me hacía sentir fuera de lugar. «Hola, Aarón. Pasa. Llegas justo a tiempo. Hoy cenaremos tu bistec a la parrilla favorito», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba del todo a sus ojos. La cena transcurrió con el ambiente habitual de mis visitas, cordial en apariencia, pero siempre algo tenso. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de madera, con platos humeantes de carne, ensalada fresca y pan tostado. Mi padre y Beverly hablaban del trabajo. Él mencionaba nuevos contratos de construcción. Ella presumía de la pequeña boutique de moda que administraba. «El mercado está mejorando, Aarón. Creo que este año será mejor», dijo él con entusiasmo. «Y yo acabo de recibir un nuevo pedido de California. A los clientes les encanta», añadió Beverly. Yo escuchaba, interviniendo de vez en cuando con comentarios educados, intentando mantener la calma pese al torbellino interno. Cada bocado me costaba pasar, porque la imagen de la mujer del supermercado no dejaba de rondarme. Observé a mi padre, preguntándome si notaba algo extraño en mí. Sonreía y hablaba, pero el ambiente se sentía más pesado que de costumbre, como si una membrana invisible envolviera la habitación. Cuando terminó la cena y el ambiente se volvió más silencioso, con solo el sonido de los platos al recogerse, la sospecha que crecía en mi interior estalló. No pude callar más. «Papá, hay algo que necesito contarte», dije, con la voz ligeramente temblorosa. Mi padre y Beverly se detuvieron y me miraron con curiosidad. Tomé aire y empecé a relatar cómo había visto a una mujer en el supermercado idéntica a mi madre. Describí cada detalle, cómo la vi a lo lejos, cómo el corazón se me detuvo, cómo la seguí y la llamé mamá, su voz negándolo, esa última mirada. Hablé despacio, esperando que entendieran el impacto. A medida que avanzaba, noté cómo sus actitudes cambiaban, como si un viento frío hubiera atravesado la habitación. Beverly fue la primera en reaccionar. Alzó una ceja con desdén y mostró una sonrisa torcida, burlona. «Ay, Dios mío, Aarón. Todavía no superas la pérdida de tu madre. Han pasado 2 años y sigues dejando que las emociones alimenten tu imaginación. La gente se parece. No tiene nada de raro. Deberías ver a un terapeuta», dijo, con una voz dulce pero cargada de burla. Sentí que la sangre me subía al rostro, pero me contuve. Ella siempre había sido así, amable en apariencia, cortante en el fondo. En contraste con su frialdad, mi padre mostraba una tensión evidente. Evitaba mirarme, apretando el vaso de agua con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Te equivocaste de persona, Aarón. Fue solo una coincidencia», dijo de forma brusca, con la voz más aguda de lo normal, como si intentara convencerse a sí mismo. «No es nada», insistió en cambiar el tema de inmediato, apresurado, como desesperado por cerrar la conversación. «Déjalo ya. No le des vueltas. Come un poco de fruta». Beverly hizo una ensalada muy buena. Me quedé atónito ante su reacción exagerada. ¿Por qué estaba tan tenso? Esa mirada esquiva, la voz temblorosa. No era propio de él. Sentí que algo estaba mal,
como un olor a quemado que anuncia un fuego oculto. Pero no insistí. Asentí y forcé una sonrisa, dejando que la conversación siguiera el rumbo que él quería. Por dentro, la inquietud crecía, como una bomba de tiempo. ¿Por qué mi padre había reaccionado como si hubiera tocado un secreto prohibido? ¿Y Beverly, con esa sonrisa burlona? Me recorrió un escalofrío. Cuando me fui, ya estaba completamente oscuro. Las farolas de Sugarland iluminaban débilmente el vecindario silencioso. Abracé a mi padre para despedirme, pero el gesto fue rígido, sin el calor de antes. «Maneja con cuidado, hijo», dijo en voz baja. Beverly saludó desde la puerta, con la sonrisa aún fija en el rostro. Conduje de regreso a Austin cargando un nudo de emociones, enojo, confusión y una sospecha creciente. La sensación de que el encuentro en el supermercado no había sido una simple coincidencia, como mi padre insistía. Durante todo el camino repasé su reacción. La tensión, la negación apresurada. «¿Qué estás ocultando, papá?», susurré al viento nocturno. Esa noche el sueño volvió a esquivarme y la inquietud siguió expandiéndose como una sombra que me arrastraba hacia un remolino para el que no estaba preparado. Después de la visita a mi padre, regresé a mi rutina diaria en Austin, intentando enterrarme en el trabajo para ahuyentar la inquietud que seguía ardiendo en mi pecho como una herida abierta. Los días siguientes pasaron en la monotonía habitual: despertar al amanecer, preparar café negro bien fuerte y sentarme durante horas frente al ordenador editando fotos para clientes. Como fotógrafo freelance, hacía sobre todo retratos y eventos pequeños, bodas locales, sesiones familiares y, en ocasiones, fotografía urbana para revistas en línea. El trabajo me mantenía ocupado y, en esos raros momentos de concentración total, podía olvidar por un instante el peso de mis pensamientos. Caminaba por las calles soleadas y ventosas de Austin, la cámara colgada del cuello, intentando capturar escenas cotidianas: un niño sonriendo con un helado derritiéndose, una pareja abrazada bajo la copa de un roble antiguo, o el atardecer tiñendo el lago Lady Bird de tonos rojos. Pero por más que lo intentara, la imagen de la mujer del supermercado no desaparecía. Cada vez que me detenía a descansar, volvía a verla. Su figura esbelta, sus ojos afilados, entrelazados con los recuerdos de mi madre. ¿Por qué papá reaccionó de esa manera? Esa duda hacía que cada día se sintiera más pesado. Una noche, mientras trabajaba solo en el apartamento silencioso, un golpe inesperado en la puerta me dejó helado. El reloj marcaba las 8 de la noche. Afuera, Austin estaba completamente oscuro, con solo el canto de los insectos entrando por la ventana. Yo estaba sentado en el escritorio editando una serie de fotos de boda, sonrisas radiantes que siempre me provocaban envidia porque mi propia vida carecía de eso. El golpe sonó 3 veces, claro e insistente, acelerándome el corazón. Me levanté con cautela. Mi apartamento estaba en una zona tranquila y rara vez recibía visitas inesperadas, menos aún de noche. Apagué la lámpara del escritorio para mirar por la ventana, pero solo vi oscuridad. Con nerviosismo, me acerqué a la puerta. «¿Quién es?», llamé, intentando sonar calmado. Abrí la puerta y me quedé paralizado al ver a la misma mujer del supermercado, de pie frente a mí, con la mirada seria bajo la luz tenue del porche. Llevaba un abrigo largo de lana, el cabello recogido, y esa elegancia que emanaba de cada gesto seguía intacta. El corazón se me detuvo. La sangre me zumbaba en los oídos. «¿Qué hace aquí?», balbuceé, rígido. No era un sueño. Estaba realmente allí. La inquietud acumulada explotó en una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Sabía quién era yo? ¿Cómo había encontrado mi dirección? La mujer dijo que tenía algo importante que hablar conmigo, con una voz tranquila y decidida, y pese a mi confusión la invité a pasar. «No le quitaré mucho tiempo, Aarón», dijo, pronunciando mi nombre con naturalidad, lo que me sobresaltó. Retrocedí y abrí más la puerta. Entró con seguridad, como si conociera el lugar. Mi pequeña sala se sintió aún más reducida con su presencia. Le indiqué el sofá. «Por favor, siéntese. ¿Quiere algo de beber, agua o café?». Negó suavemente con la cabeza y se sentó con gesto serio. Me senté frente a ella, entrelazando las manos para ocultar el temblor. El ambiente estaba tan cargado que podía oír mis propios latidos. «¿Quién es usted?».
¿Cómo sabe mi nombre? Pregunté. Sus primeras palabras me dejaron sin aliento. Se presentó como Catherine Brooks y reveló que era la hermana gemela idéntica de mi madre, Elizabeth Collins. ¿La gemela idéntica de mi madre? Repetí, con la voz rota, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Mi madre nunca había mencionado hermanos, mucho menos una gemela. Me quedé en silencio, observándola. Ahora veía las similitudes con claridad, el rostro, la complexión, incluso las arrugas en las comisuras de los ojos. Pero la voz, la actitud, todo lo demás era distinto, como dos versiones de una misma persona. El corazón me latía desbocado y el sudor frío me empapaba. ¿Era real o una estafa? Catherine explicó que, tras nuestro encuentro en el supermercado, había contratado discretamente a alguien para investigar mi origen, porque el parecido le resultó demasiado inquietante para ser casual. Te miré y vi a mi hermana, Elizabeth. Tus ojos, la forma en que gritaste mamá. Era algo que no podía ignorar, dijo, con emoción contenida. La investigación confirmó que yo era, en efecto, el hijo biológico de su hermana. Me explicó con calma que había contratado a un detective privado, revisado grabaciones de seguridad, registros públicos y mi acta de nacimiento. Cada detalle era como un cuchillo hurgando en recuerdos que había intentado enterrar. Me quedé inmóvil, escuchando, mientras sentía que toda mi vida se desarmaba capa por capa frente a mí. ¿Cómo puede estar segura? Pregunté, con la voz temblorosa. Ella sonrió con tristeza. Tengo pruebas, Aarón. Pero más allá de eso, mi intuición me lo dice. Catherine continuó revelando verdades que yo jamás había conocido. Mi madre había nacido en una familia rica y poderosa. Elizabeth había venido al mundo en una mansión en Houston, hija de empresarios influyentes. Crecimos con todo, escuelas prestigiosas, viajes a Europa, un futuro ya trazado, relató, bajando la voz. Me quedé sentado, atónito, con la sensación de que el mundo se me venía abajo. Mi madre siempre me había contado historias de una infancia huérfana y pobre, relatos que compartía junto a la chimenea sobre cómo había tenido que salir adelante sola desde muy joven. ¿Y ahora qué? Todo había sido una mentira. Tenía la garganta seca. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué mi madre nunca me habló de esto? Susurré. En su juventud, Elizabeth se había enamorado ciegamente de mi padre, Frank, y se había fugado con él, abandonando a su familia para seguirlo, cortando todo vínculo con su pasado. Conoció a Frank en la universidad, se enamoró perdidamente y eligió el amor por encima de la familia. Se fue una noche sin despedirse, solo dejó una carta diciendo que quería vivir libre, dijo Catherine, con el dolor reflejado en los ojos. Su partida fue un golpe devastador para la familia materna, rompió la confianza hasta tal punto que decidieron no buscarla, tratarla como si se hubiera perdido para siempre. Nuestros padres quedaron tan destrozados que se negaron incluso a volver a mencionar su nombre. Pensamos que había muerto o que al menos se había ido para siempre. Yo estaba allí, con las manos temblando, tratando de procesar la información. Mi madre, criada en la riqueza, huyendo por amor. Eso explicaba su extrema sencillez, pero al mismo tiempo me dolía profundamente por todas las mentiras. Me quedé sin palabras al darme cuenta de que el verdadero origen de mi madre no tenía nada que ver con la infancia pobre y huérfana que siempre me había descrito. En mis recuerdos, su voz todavía resonaba con claridad en aquellas noches en las que se acostaba a mi lado, hablándome despacio y en voz baja. Tu mamá quedó huérfana, joven, sin nadie en quien apoyarse. Por eso valoro a la familia más que a nada en el mundo. En aquel entonces creí cada palabra. Ahora, al mirar atrás, no sabía si había sido una verdad contada a medias o una parte de la historia que ella había ocultado deliberadamente. Una sensación de traición empezó a instalarse en mí, no intensa, pero constante, como si esos recuerdos tan familiares hubieran perdido de repente su base. Y, aun así, al mismo tiempo sentía una profunda tristeza por mi madre. Tal vez había elegido esa versión no para engañarme, sino para enterrar un pasado que ella misma no tenía el valor de enfrentar y para protegerme de las consecuencias que había sufrido. Catherine Brooks dijo que no podía ignorar la última línea de sangre de su hermana y que venir a buscarme era algo que sentía que debía hacer. Eres mi sobrino, Aarón. No puedo permitir que vivas sin conocer tus raíces.
Expresó su esperanza de que algún día yo regresara para reconocer mi verdadero origen, no por la herencia, sino para comprender la vida de mi madre, ya fallecida. La familia Brooks tiene una larga historia, y Elizabeth fue parte de ella. Mereces saber la verdad. Ante esas palabras, me sentí a la vez conmocionado y confundido. Admití que necesitaba tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión. No sé qué decir. Esto es demasiado repentino, dije, con la voz quebrada. Catherine respetó mi reacción. Dejó su tarjeta de presentación y se marchó en silencio, sin decir nada más. Antes de irse, apoyó suavemente su mano en mi hombro. Llámame cuando estés listo. Luego se fue, dejando el departamento sumido en un silencio absoluto. Me quedé solo en la habitación, dándome cuenta de que mi vida acababa de dar un giro completamente inesperado, uno para el que no estaba preparado en absoluto. El corazón me latía con fuerza y la mente se me llenó de 1000 preguntas. ¿Quién había sido realmente mi madre? ¿Qué sabía mi padre? ¿Y ahora qué debía hacer yo? Esa anticipación llegó a su punto máximo, como una tormenta a punto de estallar. La tarjeta de Catherine Brooks yacía sobre la mesa, con sus letras en relieve elegantes y el número de teléfono brillando bajo la luz del escritorio. La tomé y la giré una y otra vez, como si fuera la llave a un mundo desconocido. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierto en la cama mientras los recuerdos de mi madre me inundaban como una marea. Ella me había hablado de su infancia huérfana, de los días en los que vagaba buscando cómo ganarse la vida, con una voz cálida y llena de resiliencia. ¿Había sido todo una mentira? Me sentía traicionado, pero también con el corazón roto, si lo que decía Catherine era verdad. ¿Cuánto había sacrificado mi madre al dejar atrás una vida de riqueza? ¿Y mi padre, lo sabía? La reacción tan brusca de mi padre en Sugarland no dejaba de repetirse en mi mente, haciéndome sospechar que ocultaba algo importante. Los días siguientes pasaron en una confusión interminable. Intenté refugiarme en mi trabajo como fotógrafo, cubrí una boda local, edité retratos para clientes, pero todo lo hacía sin ganas. Cada vez que sostenía la cámara, veía a mi madre a través del lente, su sonrisa radiante en la cocina, su abrazo apretado después de un largo día de trabajo. Pero ahora esos recuerdos se sentían distorsionados, como una foto mal editada. Caminé sin rumbo por las calles de Austin, esperando que el ambiente familiar me calmara, pero fue inútil. Durante el día me mantenía ocupado, corría junto al río Colorado, paraba en una cafetería por un latte, incluso intenté salir con una chica que conocí en una aplicación. Pero las conversaciones solo rozaban la superficie, el clima, el trabajo, nunca el caos que llevaba dentro. Por la noche, el sueño llegaba a trompicones, lleno de sueños extraños. Mi madre con un vestido de gala, huyendo de una mansión lujosa, sujetando una pequeña maleta, volteando con una mirada triste. Me despertaba en mitad de la noche, empapado en sudor, preguntándome si debía llamar a Catherine. ¿Qué me espera a partir de ahora?, murmuré, mirando la tarjeta sobre la mesita de noche. El miedo y la curiosidad se mezclaban como una bomba de tiempo. Sabía que, si no hacía nada, esa inquietud acabaría consumiéndome. Después de varios días de lucha interna, una mañana suavemente soleada en Austin, finalmente tomé la iniciativa y marqué el número de la tarjeta de Catherine Brooks. Las manos me temblaban al presionar los botones y el corazón me latía como un tambor de guerra. El teléfono sonó 2 veces y luego escuché su voz, tan serena como la primera vez. «Aaron, he estado esperando tu llamada», dijo, sin una pizca de sorpresa, como si supiera que me comunicaría. «Quiero descubrir mis raíces», respondí, con la voz quebrada por la emoción. No preguntó por qué. Simplemente dijo, «Pasaré por ti hoy. Prepárate». Colgué con una oleada de expectación creciendo dentro de mí. Preparé algunos conjuntos sencillos, metí mi cámara en la bolsa, un hábito irrompible que para mí era como un escudo protector, y esperé. Unas pocas horas después, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a mi edificio. Catherine bajó, elegantemente vestida, con una leve sonrisa en los labios. «¿Estás listo, Aaron?», preguntó, con una voz más cálida de lo que esperaba. Asentí, subí al coche y dejamos Austin atrás, rumbo a Houston, donde nos esperaba la mansión de la familia Brooks. Antes de salir de Austin,
había pensado mucho en si debía contarle a mi padre lo que acababa de descubrir. Al final, elegí el silencio, no porque confiara en él, sino porque aún no conocía toda la verdad. Parte de mí temía que, si hablaba demasiado pronto, intentaría detenerme. Después de todo, mi madre había abandonado a su familia materna para seguirlo, y ese pasado nunca se había tratado con calma. Necesitaba saber quién había sido realmente mi madre, que había dejado atrás y por qué había ocultado una identidad entera durante tantos años. Solo cuando comprendiera toda la verdad podría enfrentar a mi padre sin caer en otra versión de la historia. El viaje duró alrededor de 2 horas, pero para mí se sintió interminable. Hicimos algo de charla trivial sobre el clima de Texas y mi trabajo como fotógrafo, aunque percibía una tensión latente. Catherine compartió algunos recuerdos de la infancia de mi madre, las gemelas idénticas corriendo traviesas por el enorme jardín. Elizabeth siempre fue la soñadora, le encantaban los libros y la pintura, dijo, con la voz suavizándose. Yo escuchaba, tratando de imaginar a mi madre en esa vida privilegiada, pero me resultaba demasiado ajena comparada con la mujer sencilla de mis recuerdos. Cuanto más nos acercábamos, mayor era mi inquietud. ¿Cómo me recibirá la familia? Pregunté. Catherine miró por la ventana. No son del tipo que se abre con facilidad. Pero eres familia, sangre. Al menos eso no se puede negar. Sus palabras no me tranquilizaron, solo hicieron que mi corazón latiera más rápido. Cuando el coche tomó un camino privado, la mansión apareció ante nosotros. Una villa grandiosa y opulenta, de arquitectura clásica, con imponentes rejas de hierro, jardines exuberantes y una fuente brillante bajo el sol. Sin embargo, el ambiente era frío, como un palacio carente de calor humano. Sentí de inmediato una distancia invisible entre ese lugar y yo, un tipo común de Austin, con una camiseta gastada, entrando en un mundo de riqueza y poder. El coche se detuvo en la entrada principal y mis abuelos, Henry y Margaret Brooks, salieron a recibirnos. Tenían más de 70 años, vestidos de manera impecable, él con un traje gris, ella con un collar de perlas reluciente. Me dieron la bienvenida con una compostura medida, con miradas más evaluadoras que emotivas. No hubo abrazos efusivos ni muestras de cariño, como yo había imaginado en sueños ingenuos. «Bienvenido a casa, Aarón», dijo Henry, con voz grave y formal, estrechándome la mano de forma mecánica. Margaret esbozó una sonrisa leve. «Pasa, hablaremos dentro». Sin lágrimas, sin abrazos cálidos, solo una cortesía fría. Lo seguí al interior, pisando suelos de mármol pulido y levantando la vista hacia el techo altísimo coronado por una magnífica lámpara de cristal. La sala era enorme, con muebles de cuero de alta gama y obras de arte en las paredes, pero el aire se sentía opresivo, como si todo estuviera dispuesto para mostrar poder y no afecto. Catherine me dio una palmada en el hombro. «Necesitan tiempo para adaptarse, Aarón. Igual que tú». Asentí, aunque una profunda soledad me invadió. Era mi familia de sangre, y aún así se sentían completamente extraños. Esa noche se reunió a toda la familia extendida y una atmósfera pesada envolvió el gran comedor. La mesa larga estaba cubierta con manteles blancos impecables, cubiertos de plata relucientes y platos exquisitos preparados por un chef privado, carne wagyu, ensalada de pollo y vino francés. Alrededor se sentaban unas 2 docenas de personas, tíos, tías y primos, todos elegantemente vestidos, irradiando autoridad por los negocios familiares que dirigían. Yo me senté junto a Catherine, con el corazón acelerado, sintiéndome un intruso. El silencio era opresivo, roto solo por el tintinear de los cubiertos. Entonces Catherine se puso de pie, con la voz clara. «Familia, hoy quiero presentarles a Aaron Collins, el hijo de mi hermana Elizabeth, quien nos dejó hace años». Sus palabras explotaron como una bomba. De inmediato surgieron murmullos cargados de desprecio, sarcasmo y reproches mal disimulados. Un tío mayor alzó una ceja. «El hijo de la traidora, y ahora aparece aquí». Una prima sonrió con burla. «Espero que no sea como su madre». Yo permanecí sentado, con el rostro ardiendo, intentando mantener la calma mientras mis manos temblaban bajo la mesa. Observando en silencio, comprendí que la familia de Elizabeth era poderosa, rica y disciplinada, pero también fría y juzgadora.
Hablaban de negocios, acciones y acuerdos multimillonarios como si fueran asuntos cotidianos, pero sus miradas hacia mí estaban llenas de sospecha. No hubo una bienvenida sincera, solo preguntas inquisitivas. ¿A qué te dedicas en Austin? ¿Qué sabes de esta familia? Respondí de forma breve, pero cada palabra parecía ser analizada. No lograba entender por qué una familia así albergaba un resentimiento tan profundo, casi al punto de negar por completo la existencia de mi madre. Hablaban de ella como si fuera una mancha. Elizabeth casi nos lleva a la bancarrota, dijo un tío, con amargura en la voz. Sentí un nudo en la garganta, como si estuviera en un juicio y no en una cena familiar. La tensión creció como una cuerda estirada al límite, a punto de romperse. Después de la cena, busqué a Catherine en busca de respuestas, sin ocultar ya mi confusión y mi conflicto interno. Nos sentamos en el despacho privado, rodeados de estanterías altas y del aroma de la madera envejecida. ¿Por qué odian tanto a mi madre? Pregunté, con la voz temblorosa. Catherine suspiró y me miró con compasión. Hay una parte de la historia que todavía no conoces. Me explicó que, antes de fugarse con Frank, Elizabeth había robado $25 millones de los fondos de la empresa familiar para empezar su nueva vida. Ese acto había sumido a la compañía en una crisis grave durante mucho tiempo, casi llevándola a la quiebra y afectando a cientos de empleados. Ella pensó que era el camino hacia la libertad, pero para nosotros fue una traición, dijo Catherine, con la voz cargada de tristeza. Aunque la empresa logró recuperarse gracias al esfuerzo de Henry, ese acto dejó una grieta imposible de cerrar y llevó a la familia a cortar toda relación con Elizabeth. Muchos nunca la perdonaron y cargaron ese resentimiento durante años, viendo su partida como una traición imperdonable. No solo se fue, se llevó el futuro de la familia, concluyó Catherine. Escuché con el corazón encogido, atrapado en un conflicto interno profundo. Mi madre era a la vez una víctima de un amor ciego y alguien que había herido gravemente a su propia familia. Mi madre, la que se sacrificó por mí, también una ladrona. Recordé los años difíciles de mi infancia, su obsesión por ahorrar, por no gastar de más. Si había tomado semejante suma, ¿por qué seguíamos siendo pobres? ¿La había ocultado para protegernos? Esa verdad distorsionó los recuerdos más queridos de mi niñez. Ya no eran tan puros como antes. Salí del despacho con la mente hecha un caos, sintiendo que la tormenta finalmente había llegado, arrastrándome a un torbellino de secretos y dolor. Caminé por el largo pasillo de la mansión, con mis pasos resonando como susurros del pasado. Catherine me acompañó hasta la puerta, con los ojos llenos de preocupación. Ten cuidado, Aaron. La verdad a veces trae problemas inesperados. Asentí sin decir nada, subí al coche y dejé que el chofer me llevara de regreso a Austin. Durante el largo trayecto, el paisaje texano desfiló por la ventana. Campos dorados y resecos, tramos de carretera casi vacíos, pero apenas los percibía. Mi mente seguía atrapada en la cena de esa noche, en la frialdad y las acusaciones sin filtro. Llamaron traidora a mi madre, y ahora sabía por qué, los 25 millones que había robado. Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Dónde estaba ahora? Al volver a mi pequeño departamento en Austin esa noche, apenas pude dormir. Los recuerdos de la reunión familiar y las miradas resentidas me perseguían. Me quedé acostado mirando el techo, escuchando el viento nocturno colarse por las rendijas de la ventana. Todo allí me resultaba tan familiar, la cámara apoyada descuidadamente sobre la mesa, las pilas de impresiones de prueba. Pero ahora todo se sentía extrañamente ajeno. Pensé una y otra vez en los 25 millones que, según Catherine, mi madre había tomado al fugarse. La cifra resonaba en mi mente, descomunal. Mi madre, la mujer sencilla que ahorraba cada centavo para comprarme útiles escolares. ¿Cómo podía haber hecho algo así? Recordaba perfectamente cuando me decía, el dinero no lo es todo, hijo. Lo importante es vivir con honestidad. ¿Y ahora qué? ¿Con quién había sido honesta? ¿Con la familia Brooks o con nosotros? Esa duda me mantuvo dando vueltas en la cama, sudando frío pese a la noche fresca de Austin. Encendí la luz, me senté y tomé la foto enmarcada de mi madre sobre la mesita. Sonreía con ternura, pero ahora esa sonrisa parecía esconder algo profundo. Mamá, ¿por qué no me lo contaste?
susurré, con lágrimas en los ojos. La noche se hizo interminable. Cada instante era una batalla interna. Los recuerdos de la infancia aparecían vívidos, como una película antigua rebobinándose. Una vida común, una madre modesta y ahorrativa, que nunca me dejó sentir que vivíamos rodeados de riqueza. Vivíamos en una casa pequeña en Sugarland, con muebles gastados y comida sencillas. Sopa de verduras, carne asada los fines de semana si teníamos suerte. Mi madre trabajaba en un supermercado, volvía tarde con los pies cansados, pero siempre sonriendo y abrazándome con fuerza. Hoy mamá consiguió una gran oferta, decía, mostrando una bolsa de verduras rebajadas. Recordaba los cumpleaños, cuando hacía pasteles desde cero con harina y decoraba con velas reutilizadas. Sin regalos caros ni viajes, solo amor cálido. Mi padre trabajaba en la construcción, con un salario modesto, y siempre teníamos que cuidar el presupuesto. Somos pobres, pero felices, decía mi madre con suavidad. Ahora, al pensarlo, si había tenido 25 millones, ¿por qué no los usó para mejorar nuestras vidas? ¿Por qué no compró una casa más grande o me envió a una mejor escuela? La pregunta me atravesaba con dolor. ¿Los ocultó para protegerme o el dinero ya no existía? Me levanté y caminé por el pequeño cuarto, intentando ordenar los fragmentos dispersos en mi mente. Mi madre nunca presumió, nunca gastó de más ni soñó con otra vida. Incluso cuando su enfermedad empeoró, rechazó tratamientos costosos, diciendo con calma que estaba bien y que no me preocupara por el dinero. Ahora, esa calma ya no me parecía simple, sino una decisión consciente, un secreto que se llevó a la tumba. Y entonces pensé en el momento de su muerte y en cómo nuestras circunstancias cambiaron de forma inexplicable. Desaparecieron las presiones económicas, llegaron decisiones de negocio importantes y una estabilidad repentina. Después del funeral, mi padre se volvió a casar con Beverly y en cuestión de meses abrió su propia empresa de construcción, invirtió en bienes raíces, compró un auto nuevo e incluso viajó a Europa. Tuve suerte con el momento, decía él, sonriendo. Pero ahora todo parecía demasiado repentino. Pasar de luchar a vivir cómodamente sin una suma como esa, ¿cómo era posible? Y mi madre murió justo en ese momento. Sentí un nudo en el pecho al pensar en ello. No, no podía ser, pero la inquietud crecía como una sombra que se tragaba la razón. Con una cadena de preguntas sin respuesta, a la mañana siguiente decidí enfrentar a mi padre y exigir explicaciones. Me desperté temprano. Cuando el sol de Austin apenas salía, preparé café negro bien cargado y conduje hasta Sugarland sin avisar. Durante todo el trayecto, el corazón me latía desbocado y las manos se me aferraban al volante. Hoy tengo que saber toda la verdad, me repetía. Llamé a la puerta a las 8 de la mañana, y mi llegada tan temprana sorprendió claramente a Frank y a Beverly. Mi padre abrió, con el pijama arrugado y cara de sueño. «Aarón, ¿por qué tan temprano? ¿Pasa algo?» Beverly apareció detrás de él, con el cabello despeinado y una sonrisa forzada. «Pasa, te preparo café». Nos dirigimos a la cocina, pero la tensión llenó el aire de inmediato. Lo sentía. Estaban a la defensiva. Me senté en la mesa del comedor, tan cargada de recuerdos de mi madre, y fui directo al punto. Les dije que conocía el verdadero pasado de mi madre y pregunté por el dinero que había tomado, dónde estaba ahora y por qué nunca me habló de ello. «Papá, conocí a la familia materna. Dicen que mamá era rica, que se fugó contigo y se llevó 25 millones. ¿Dónde está ese dinero ahora? ¿Por qué nunca me lo dijo?» Mis palabras cayeron como una bomba y la cocina quedó en silencio absoluto. Frank reaccionó casi de inmediato. Se puso pálido y apretó la taza de café con fuerza. «¿De qué estás hablando?» Alzando la voz. «Te han mentido, Aarón. Esa familia siempre le guardó rencor a tu madre. Se lo inventaron para ponerte de su lado y separarte de nosotros. No hubo dinero». Hablaba rápido, con urgencia, evitando mi mirada. Beverly intervino enseguida, con una voz dulce pero cargada de ironía. «Ay, Aarón, sigue siendo tan ingenuo. La gente rica siempre tiene una agenda. Quieren controlarte, hacerte creer que perteneces a ellos. No te dejes manipular con historias inventadas». No discutí.
Dejé la taza sobre la mesa y miré a mi padre directamente a los ojos. Entonces explícamelo, dije despacio. ¿Por qué, en apenas 2 años después de que mamá murió, tu vida cambió de forma tan drástica? Ambos guardaron silencio. Nueva empresa, auto nuevo, viajes que antes ni considerabas, continué. ¿De dónde salió todo? No puede ser solo suerte. Frank se aclaró la garganta, como recomponiéndose. Invertí mejor, dijo. El mercado mejoró. Llegaron algunos contratos grandes en el momento justo. Nada más. No le des tantas vueltas. Pero su voz tembló ligeramente al final. Miraba la mesa, no a mí. Beverly forzó una sonrisa rígida, apretando los brazos de la silla. Me volví hacia ella. ¿Y tú qué piensas? Pregunté. Viviste aquí viendo cómo todo cambiaba día tras día. ¿No te parece extraño? Ella dudó un segundo y luego recuperó la compostura. Tu padre mejoró en los negocios. ¿Qué tiene de raro? Respondió. Los hombres de su edad a veces tienen rachas de buena suerte. Tú no vives aquí, no puedes entenderlo todo. No vivo aquí, dije en voz baja, pero viví con mi madre casi 30 años. Y sé que ella nunca gastó dinero a lo loco. Frank golpeó suavemente la taza contra la mesa. Su voz se volvió dura. Basta, Aaron. Estás buscando cosas donde no las hay. No voy a permitir que revuelvas el pasado. No estoy revolviendo nada, respondí. Solo estoy preguntando. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué estás tan tenso? Frank levantó la vista hacia mí. En sus ojos se mezclaban la ira y el miedo. Porque estás dejando que otros te manipulen, dijo. Tu madre dejó a esa familia para estar conmigo. Nunca nos lo perdonaron. ¿Por qué crees que te están contando todo esto ahora? No lo sé, respondí. Pero sí sé una cosa, mi madre nunca vivió como alguien con dinero. Nunca. Frank se levantó bruscamente. Me interrumpió y se giró hacia mí. Ya basta. Deberías irte. Está claro que no estás pensando con claridad. Yo también me puse de pie. Tal vez no esté pensando con claridad, dije. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Hay cosas que no me has contado, y las descubriré por mi cuenta. El aire de la cocina era sofocante, como si estuviera a punto de explotar una bomba. No dije nada más. Solo asentí a modo de despedida. Me voy. Gracias por el café. Me observaron marcharme, con los ojos llenos de preocupación, pero ninguno intentó detenerme. Conduje de regreso a Austin con una sensación pesada en el pecho. Sabía que acababa de rozar una parte de la verdad que Frank y Beverly estaban decididos a ocultar. Mi corazón latía con fuerza, la anticipación crecía. Esto no había terminado. Ese dinero, la muerte de mi madre, ¿cómo estaban conectados? Sabía que debía investigar más, pero el miedo comenzó a aparecer. La verdad podía destruir todo lo que aún quedaba. La autopista interestatal 10 se extendía frente a mí, flanqueada por campos de pasto seco bajo el sol de la tarde tejana, pero no presté atención. Mi mente giraba sin control. Veía a mi padre con el rostro pálido, la voz temblorosa negándolo todo, y a Beverly con esa sonrisa forzada. Suerte en los negocios, había dicho él. Pero ¿cómo podía ser solo una coincidencia? Después de la muerte de mi madre, su vida cambió por completo. Una nueva empresa, autos de lujo, viajes, todo como por arte de magia. ¿Pero qué magia no exige un precio? Apreté el volante con fuerza. Las palmas de mis manos estaban empapadas de sudor. Mi madre murió en un accidente automovilístico. Los médicos concluyeron que perdió el control del vehículo por una carretera resbaladiza debido a la lluvia. En ese momento acepté esa explicación sin cuestionarla. Pero ahora, al recordarlo, todo se sentía extraño. Mi madre estaba sana. Era una conductora cuidadosa, rara vez tenía prisa. Y el accidente ocurrió justo cuando la fortuna de la familia comenzó a cambiar de forma inexplicable. Esa coincidencia me heló la sangre, como si una presencia invisible me siguiera de cerca, recordándome constantemente que la muerte de mi madre quizá no había sido tan simple como yo creí.
De vuelta en el departamento, me dejé caer en el sofá. Mi mente seguía en caos. Después del enfrentamiento, cada vez estaba más convencido de que la muerte de Elizabeth no había sido tan simple como Frank afirmaba. Él decía que fue un accidente al azar. Pero ahora todo encajaba como una imagen oscura. Recordé el funeral. Mi padre lloró, pero se recompuso rápidamente, incluso parecía más animado cuando Beverly apareció. Ella, una mujer más joven y vibrante, se instaló en su vida pocos meses después. Siempre pensé que él estaba solo, pero ahora me preguntaba si ya estaban juntos desde antes. La idea me revolvió el estómago. Encendí la computadora y volví a buscar registros del accidente de mi madre, pero solo encontré detalles vagos. Una colisión en la autopista, sin testigos directos. Necesitaba pruebas. Esa noche no pude dormir. Solo tuve sueños inquietos, mi madre gritando dentro del coche, mi padre observando desde lejos con una sonrisa fría. Me desperté en medio de la noche, con el corazón desbocado, y supe que tenía que hablar con Catherine. Ella era la única que podía ayudarme. A la mañana siguiente llamé a Catherine. Mi voz temblaba mientras le contaba toda la reunión con Frank y Beverly, las inconsistencias sobre los 25 millones y los cambios repentinos en la familia. Tía Catherine, mi padre lo negó todo, pero estaba muy tenso. Y su vida cambió justo después de que mamá muriera. Creo que todo está relacionado con su muerte. Catherine escuchó en silencio. Su voz, al responder, era calmada pero cargada de preocupación. Aaron, tienes razón. Tenemos que investigar. Ven a verme de inmediato. Conduje hasta Houston con el corazón acelerado. Cuando nos encontramos en la oficina de la compañía Brooks, un reluciente edificio de vidrio, le conté cada detalle, las reacciones de mi padre, los comentarios sarcásticos de Beverly, cómo evitaban hablar del dinero. Catherine se sentó detrás de su amplio escritorio, con la mirada firme. Te creo, Aaron. Mi hermana no era una mujer que se rindiera fácilmente. Vamos a descubrir la verdad. Sin dudarlo un segundo, tomó su teléfono y realizó una llamada delante de mí. Su voz era tan firme que daba escalofríos. Necesito al mejor equipo. Investiguen a Frank Collins y a Beverly. Historial de llamadas, finanzas, todo rastro de los últimos 2 años. Discreción absoluta. Nada de filtraciones. Me quedé en silencio, observando, con el corazón latiendo más rápido con cada pausa de la conversación. Cuando colgó, Catherine me miró. Trabajarán en silencio. No basta con sospechar. Necesitamos pruebas irrefutables. Los días de espera fueron una tortura silenciosa. Volví a Austin e intenté refugiarme en el trabajo, como si todo fuera normal. Cubrí un evento local, moviéndome entre la multitud, levantando la cámara por costumbre. Pero cada vez que presionaba el obturador, mis manos temblaban. Miraba el mundo a través del lente mientras mi mente estaba en otra parte. Los investigadores rastrearon facturas telefónicas, correos electrónicos respaldados y reservas de hoteles. Descubrieron que Frank y Beverly mantenían contacto frecuente y se reunían mientras Elizabeth aún vivía, con múltiples coincidencias de fechas y lugares. El primer informe llegó después de una semana. Cientos de llamadas entre mi padre y Beverly, iniciadas 3 años antes, cuando mi madre aún estaba sana. Se reunían en hoteles suburbanos de Sugarland, encuentros nocturnos secretos. Leí el informe con las manos temblorosas. Las reuniones coincidían con los días en que Elizabeth trabajaba hasta tarde. Mi padre le había sido infiel con Beverly. Sentí náuseas. Catherine me consoló por teléfono. La investigación financiera reveló que Frank había consultado a un asesor de inversiones sobre cómo usar una gran suma de dinero, exactamente 25 millones, pero Elizabeth se negó a autorizarlo. En sus notas personales constaba que no quería cambiar su estilo de vida para mantener estabilidad para mí. En la computadora personal de mi madre y en borradores de correos electrónicos apareció un testamento inconcluso. Un abogado confirmó que ella había preguntado por los procedimientos para dejar todos sus bienes a mi nombre. Los investigadores recuperaron datos del viejo portátil de mi madre. 3 meses antes del accidente, ella había escrito a un abogado. Quiero preparar un testamento. Todo para mi hijo. El borrador indicaba que todos los bienes,
incluido el fondo secreto, serían para Aaron Collins. Ella pensaba dejarme los 25 millones. Mi corazón se encogió. Sabía que mi padre quería ese dinero y ella intentaba protegerme. Los datos de ubicación, horarios y testimonios indirectos mostraban que Frank y Beverly estaban cerca del lugar del accidente en el momento clave, justo cuando Elizabeth estaba por finalizar sus trámites legales. El GPS del teléfono de mi padre lo situaba cerca de la escena, no en el trabajo como había afirmado. Beverly había reservado una habitación de hotel a pocos kilómetros. Un testigo indirecto, un conductor que pasaba por allí, informó haber visto a una pareja discutiendo al costado de la carretera antes del accidente. Todo encajaba. Mi madre murió justo después de planear completar el testamento. Cuando llegó el informe completo, Catherine y yo quedamos devastados. Yo estallé en rabia al comprender que Elizabeth había sido traicionada y asesinada, mientras Catherine lloraba por no haber llegado a tiempo. Nos reunimos en su oficina, el grueso expediente sobre la mesa. Lo leí con las manos temblorosas. Infidelidad. Discusiones por dinero. Presencia en la escena. Ellos mataron a mi madre. Grité, golpeando la mesa, con lágrimas cayendo sin control. Catherine me abrazó, su voz quebrada. Lo siento, Aaron. Debería haberla protegido antes. La rabia me impulsaba a ir de inmediato a Sugarland, pero Catherine me detuvo. Necesitamos a la ley. La anticipación se convirtió en furia. Catherine convocó de inmediato a los abogados privados de la familia, entregó todas las pruebas y exigió cargos criminales, solicitando la reapertura del caso de la muerte de Elizabeth. La oficina legal, otro rascacielos de vidrio en Houston, estaba llena. Abogados, investigadores y nosotros. Demanden a Frank y Beverly por asesinato premeditado, ordenó Catherine. Reabran el caso. No fue un accidente. El abogado asintió. Tenemos pruebas suficientes para convencer al tribunal. Yo estaba allí, con el corazón desbocado, como dentro de una película criminal. Frank y Beverly fueron citados para interrogatorio. Al principio, ambos negaron todo, aferrándose a la historia del accidente. Mi padre insistía en que fue una tragedia fortuita. Beverly sonreía con desprecio, diciendo que yo había sido engañado. Pero la evidencia se acumulaba, y su tensión era evidente. El punto de quiebre llegó cuando Beverly cambió su versión. Admitió su participación y entregó pruebas clave a cambio de considerar clemencia. En la segunda sesión, lloró. No quise matarla, pero Frank me presionó. Aquí están los mensajes, las grabaciones. Entregó un teléfono antiguo. Mensajes entre ellos. Tenemos que deshacernos de Elizabeth antes de que finalice el testamento. Con su testimonio y las nuevas pruebas, el caso dio un giro decisivo. Frank quedó acorralado. Mi padre se derrumbó, negándolo débilmente, pero la evidencia era aplastante. Me senté junto a Catherine, llorando. Mataron a mamá por el dinero. La anticipación se transformó en dolor, pero también en el primer paso hacia la justicia. El juicio se celebró públicamente y atrajo una enorme atención mediática. Un caso de una familia adinerada, una muerte declarada accidente y secretos ocultos durante años. El tribunal de Houston estaba abarrotado. Reporteros, cámaras, murmullos. El ambiente era pesado, como un drama criminal real. Entré a la sala con el corazón latiendo con fuerza, apretando la mano de Catherine. Vamos a ganar, Aaron. Por Elizabeth. Mi padre estaba en la mesa de los acusados. Parecía más viejo que nunca. El cabello completamente blanco, el rostro demacrado, la mirada baja. Beverly estaba a su lado, impecable como siempre, pero tensa, sin su sonrisa habitual. Me senté en la primera fila, atrapado en una pesadilla. El juez golpeó el mazo. El juicio comenzó. El fiscal, un hombre de voz firme, presentó la cadena de pruebas en orden cronológico, la relación secreta, el motivo económico centrado en los 25 millones, el testamento de mi madre, los datos de ubicación, los preparativos previos a su muerte. Los acusados, Frank Collins y su cómplice Beverly, mantuvieron una relación extramarital durante 3 años antes de la muerte de la víctima, Elizabeth Collins. En la pantalla aparecieron los mensajes.
Tenemos que deshacernos de ella antes de que se quede con todo. Sentí un nudo en el pecho. El motivo es claro, continuó el fiscal. Los 25 millones que Elizabeth tomó al huir de la familia Brooks. Frank quería apoderarse de ellos. Elizabeth se negó y preparaba un testamento para dejarlo todo a su hijo. Luego conectó los datos de ubicación. La noche del accidente, ambos estaban cerca de la escena. Discutieron con la víctima. El vehículo perdió el control, no al azar, sino por manipulación. Fotos, registros de hotel, grabaciones. La voz de mi padre. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. El juez exigió orden. Esto no fue un accidente, concluyó el fiscal. Fue un asesinato premeditado por dinero y ambición. El juicio continuó. La defensa intentó hablar de coincidencias, pero se desmoronó. Finalmente, Frank confesó. No quise matarla, pero no quiso soltar el dinero. Queríamos ser libres. La sala estalló. Yo lloraba sin poder detenerme. Beverly también confesó, pidiendo clemencia por su cooperación. Frank la miró horrorizado. Su control se desintegró. «¡Me traicionaste!», gritó. Antes del jurado, Frank relató los hechos. Discutimos en la carretera. Empujé su coche y ocurrió el accidente. Silencio absoluto. El jurado deliberó. Finalmente, el veredicto. Frank Collins fue declarado culpable de asesinato premeditado, conspiración y encubrimiento. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Beverly, como cómplice secundaria y colaboradora, recibió una condena suspendida de 5 años y 3 años de libertad condicional. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí un vacío absoluto. Salí del tribunal sin alivio, sin satisfacción. Solo dolor. Catherine me abrazó. Tu madre vivió para los demás. Hoy, tú hiciste justicia por ella. Semanas después, recibí una carta de la prisión. Frank pedía verme. Fui con Catherine. En la sala de visitas, detrás del vidrio, ya no vi a mi padre. Vi a un hombre frío, lleno de rencor. Elegiste su lado, me dijo. Tú me destruiste. Respiré hondo. Mamá murió por tu culpa. Desde hoy, viviré sin ti. Antes de irse, me lanzó una última advertencia. Algunas consecuencias no se pueden encerrar. Al salir, Catherine me advirtió. Ten cuidado, Aaron. Él no ha soltado su odio. Yo lo supe entonces. Aquella visita no fue un final. Fue una advertencia. Cambia las cerraduras. Llama a la policía si notas algo extraño. No creas que la prisión lo termina todo. Regresamos en coche en un silencio pesado. Las palabras de mi padre me persiguieron todo el camino, como una sombra que no se despega. La noticia del juicio llegó a la familia materna y, poco a poco, su actitud hacia mí pasó de la cautela a una aceptación distante. Tíos y tías empezaron a llamarme, con voces más educadas. Aaron, eres parte de la familia. Aunque algunas opiniones seguían divididas, todavía se escuchaban murmullos, es el hijo del traidor. La familia me reconoció oficialmente como heredero legítimo. No por afecto, sino porque la ley lo había confirmado. Mi abuelo Henry me envió una carta. Tienes derechos de herencia. Ven a Houston. Tenemos que hablar. Dudé, pero supe que era una nueva oportunidad. Dejé por completo mi antigua vida en Austin y me trasladé a un entorno totalmente distinto, donde las relaciones, los ritmos diarios y las reglas eran otros. Vendí el pequeño apartamento, empaqué mi cámara y algunos recuerdos de mi madre y me mudé a Houston, a un lujoso departamento en la zona de la familia Brooks. El ambiente cambió por completo. De la soledad de Austin pasé a reuniones familiares, eventos sociales y miradas constantes que me evaluaban. Empecé a trabajar dentro de la empresa familiar, no en un puesto simbólico, sino en uno con responsabilidades reales, ligado directamente a resultados y consecuencias. Me encargué de una parte de un proyecto inmobiliario, leer informes, reunirme con socios, tomar decisiones de inversión. Tienes que demostrar quién eres, me dijo Catherine. Y tenía razón. No fue fácil. Pasé de ser fotógrafo independiente a empresario. Aprendí a usar trajes,
hablar de acciones y soportar la presión de cifras millonarias. Mi situación económica se estabilizó. Ya no vivía con miedo a no llegar a fin de mes, pero tampoco se me permitió vivir de forma imprudente ni escudarme en un apellido. Ganaba un buen sueldo, pero debía justificar gastos y asistir a juntas directivas. Mi posición social cambió de forma evidente. Quienes antes me veían como un intruso tuvieron que replantearse su opinión. No todos estaban contentos, pero entendí que estaba viviendo una vida completamente distinta. No solo más acomodada, sino con límites claros y responsabilidades definidas. Mañanas en reuniones, tardes revisando contratos, noches estudiando finanzas. Un ritmo agotador, pero con sentido. Aunque mi alma seguía cargando heridas profundas por las pérdidas y traiciones, aprendí poco a poco a avanzar sin permitir que el pasado dictara cada decisión. Comprendí que esta nueva vida no era una recompensa por el dolor, sino una oportunidad para vivir con mayor conciencia y vigilancia, para no repetir errores que habían destruido a toda una familia. Desde la ventana del rascacielos, mirando las luces de Houston por la noche, susurré: «Mamá, viviré bien». Pero la amenaza de mi padre seguía presente, como una sombra acechante. Cambié cerraduras, instalé cámaras y viví con cautela, sabiendo que en este mundo la traición puede venir de cualquier lado. Un nuevo camino había comenzado, y estaba dispuesto a enfrentarlo. Había pasado un año desde el juicio, y la vida parecía haberse estabilizado, aunque las cicatrices seguían ardiendo en silencio. Me acostumbré al nuevo ritmo en Houston. Mañanas hablando de proyectos inmobiliarios de los Brooks, tardes revisando informes financieros, noches regresando a mi departamento moderno con vista a la ciudad iluminada. El trabajo exigente me ayudaba a olvidar un poco. Los números, los contratos y las responsabilidades me hacían sentir que estaba construyendo algo sólido. Ya no era el fotógrafo errante de Austin. Catherine me visitaba con frecuencia, trayendo pasteles y anécdotas de mi madre, historias de cuando eran gemelas traviesas. Intentaba llenar el vacío con recuerdos cálidos. La familia Brooks me aceptaba más, aunque algunas miradas seguían siendo escrutadoras. La vida era estable, seguridad financiera, nuevas amistades del mundo empresarial, incluso algunas citas ocasionales. Pero en la noche, cuando estaba solo, las palabras de mi padre desde la prisión regresaban: «Hay consecuencias que no se encierran tras las rejas». Me repetía que eran amenazas vacías de un hombre derrotado, pero la inquietud flotaba como una maldición no resuelta. Durante ese año pensé que todo había quedado atrás. Hasta que una mañana desperté como siempre, con la suave luz de Houston filtrándose por las cortinas. Dormía mal, pero lo suficiente para creer que la normalidad había regresado. Al menos por ese instante. El reloj marcaba las 6. Me estiré, preparé café negro, abrí la computadora para revisar correos de trabajo y encendí la televisión para escuchar las noticias mientras me vestía. El departamento estaba en silencio, solo el zumbido de la cafetera y la voz del presentador. Pensaba en una reunión importante de ese día, un proyecto inmobiliario suburbano donde debía presentar el plan de inversión. Mi vida tenía ritmo, propósito. Me sentía orgulloso de haber sobrevivido a todo: la muerte de mi madre, la traición de mi padre, mi nuevo rol dentro de la familia. Entonces, una alerta de última hora interrumpió el pronóstico del clima. Noticia de último momento. Un prisionero peligroso escapó de una prisión federal anoche. La policía está en su búsqueda. Levanté la vista y me quedé helado. La imagen en pantalla era la de Frank. Su rostro envejecido, barba descuidada, pero los ojos igual de afilados que en la corte. Frank Collins, condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa, habría escapado a través de un túnel excavado. Las autoridades advierten que está armado y es extremadamente peligroso. Sentí que el corazón se me detenía. El café se derramó sobre la mesa sin que me diera cuenta. Era imposible. Había escapado. Antes de reaccionar, el teléfono comenzó a vibrar con insistencia. En la pantalla apareció un nombre que me heló la sangre: Beverly. No había tenido contacto con ella desde el juicio. Tras traicionar a mi padre para obtener una sentencia reducida, había desaparecido de mi vida, viviendo en una pequeña casa a las afueras de Sugarland. El teléfono seguía sonando. Contesté.
Del otro lado escuché un grito desgarrador, entrecortado. «Por favor, ayúdame. Aaron, ayúdame, él está aquí». La llamada se cortó. El teléfono se me resbaló de la mano. Entendí al instante que Beverly estaba en peligro y que no había tiempo que perder. ¿Había escapado Frank para vengarse? ¿Sería ella su primera víctima? El miedo me recorrió, pero el instinto de supervivencia, forjado durante ese último año, me empujó a actuar. Llamé de inmediato a emergencias y di la información con voz urgente. Luego corrí al coche y conduje hacia Sugarland a toda velocidad. El tráfico matutino era pesado, pero apreté el volante con fuerza, recordando aquel grito desesperado. Llamé a Catherine. «Tía, Frank escapó». Beverly me llamó. «Voy hacia allá». «Detente, Aaron», gritó. «Si vas, no te perdonará. Espera a la policía». No la escuché. Al llegar, la escena confirmó lo peor. La puerta estaba abierta, las luces encendidas pese a la hora temprana, y el olor metálico de la sangre me golpeó al entrar. Beverly yacía en el suelo, sin vida, un cuchillo clavado en el pecho. En la pared, escrito con sangre, una sola palabra: traidora. Horas después, la policía confirmó lo inevitable. Frank era el asesino. La cacería nacional había comenzado. Esa misma noche, en mi departamento de Houston, comprendí que yo sería el siguiente. Y no me equivoqué. El sonido de un cristal rompiéndose me heló la sangre. Activé la alarma y corrí a la habitación de seguridad. A través de las cámaras lo vi. Frank, desfigurado por el odio, cuchillo en mano. «Abre, Aaron», rugió. Las sirenas se acercaban. La puerta resistió. Y finalmente lo detuvieron. Mientras se lo llevaban, entendí que ese era el verdadero final. No había redención. Solo ruinas. Después vino la terapia. Meses de enfrentar el trauma, la culpa de sobrevivir, el miedo persistente. La doctora Elena Ramírez me ayudó a entender algo esencial. El pasado es una lección, no una prisión. Con el tiempo, volví a respirar. Conocí a Lena. Nos enamoramos sin ruido, sin rescates, sin heridas compartidas. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Tuvimos una hija, Emily. Y al verla jugar bajo el sol, supe la verdad final. La familia no es sangre ni herencia, es respeto, honestidad y límites claros. Miré a mi hija y le prometí, en silencio, que ella crecería sin cargar las grietas que yo heredé. Y por primera vez, sentí paz. Mi vida, del dolor a la serenidad, no es una tragedia, sino la prueba de que las personas siempre tienen el derecho de elegir una forma distinta de vivir cuando se atreven a enfrentar la verdad y saben cuándo detenerse.